Hola, hoy en nuestras píldoras formativas de Formatón vamos a ver los ODS en el aula, cómo introducir la sostenibilidad en nuestras aulas para conseguir un mundo mejor. En primer lugar, vamos a ver la Agenda 2030. ¿Qué supone introducir la Agenda 2030 en el aula? ¿Qué implicaciones tiene? Como ya sabemos, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 y unos objetivos de desarrollo sostenible para nuestro planeta. Tienen que ser nuestras metas. Tienen que ser las metas de todos. Y por eso la escuela debe tratarlas y servir de plataforma para la concienciación social y conseguir esas metas para conseguir un mundo mejor y un mundo más sostenible que pueda mantener el ritmo de crecimiento. Pero la visión mayoritaria que se tiene de esa agenda y de los ODS, quizás porque es el tema más tratado tradicionalmente, es que está relacionado sobre todo con el cambio climático. Sin embargo, posiblemente sea el ámbito menos tratado en los ODS, porque los ODS son muy amplios y actúa o quiere actuar en tres ámbitos: la justicia social, la economía sostenible y la protección del planeta, que es ese último ámbito con el que todos relacionamos la agenda y los ODS. Pero, ¿qué supone la introducción de la agenda y de los ODS en la escuela? Pues supone fundamentalmente la existencia de escuelas comprometidas, donde se cambia el rol de la educación en la sociedad y en la comunidad, para que se sume a la tarea de construir un futuro mejor ya desde la escuela, y para que nos demos cuenta de que la escuela tiene que tener unos objetivos distintos ya en pleno siglo XXI. Todo lo que nos ha rodeado, todo lo que nos sucede, la pandemia, en realidad lo que ha hecho es acelerar la posible respuesta y quitarle la venda a quien todavía pudiera tenerla. Por eso los ODS deben convertirse en un referente educativo, porque abarcan temáticas muy variadas y muy asumibles desde todas las áreas, y porque es urgente ya que el rol de la escuela cambie para atender a lo urgente, a lo importante, a lo que realmente conecta a la escuela con la realidad que la rodea. Las escuelas pueden a partir de ahora trabajar para que nadie quede atrás y colaborar en esa transformación de la comunidad global y conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, la escuela, si quieren y se deciden, tienen todas las herramientas para cambiar el enfoque del aprendizaje. Todo depende de cómo nos relacionemos con el mundo que nos rodea. Si es un mundo aparte o es lo fundamental que entra en la escuela. Y eso pues depende del enfoque que las escuelas y los profesores y los docentes y las comunidades educativas le den a su futuro, le den a los objetivos de desarrollo sostenible y a su planteamiento como centro educativo. Bien, pues una vez que hemos visto un poco qué son y qué suponen, vamos a ver los ámbitos de actuación y cambio que hemos planteado al principio y que, como vemos, son la justicia social, la economía sostenible y proteger al planeta. Y aquí tenemos todos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con esos tres ámbitos. Como vemos, el de la justicia social es el más amplio. Fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, educación de calidad, igualdad de género, instituciones sólidas, alianzas para conseguir el planeta, salud y bienestar, muy relacionado con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Después la economía sostenible, que es fundamental para que esto se consiga, la energía, el trabajo decente, la industria y la infraestructura, ciudades sostenibles y sobre todo producción y consumo responsable. Y finalmente la protección del planeta, el ecosistema, la vida submarina y la acción por el clima. En definitiva, un planteamiento muy ambicioso, con temas muy complejos, pero fundamentalmente temas que afectan a un mundo mejor, a un planeta mejor y a una sociedad que realmente sea más igualitaria y pueda mantener el ritmo de crecimiento de manera sostenible. Una vez que hemos visto los ámbitos de actuación, vamos a ver cómo estos ODS podemos plantearlo como eje del currículum. Aquí os planteo
una presentación, una infografía, perdón, donde en cada objetivo podemos están relacionados posibles áreas de trabajo, en este caso en secundaria, que es mi ámbito de trabajo, pero que podríamos plantearlo ya claramente incluso para todo el sistema educativo. Es decir, unas propuestas de trabajo de estas, unos más definitivamente más relacionados con algunas áreas, otros más transversales, que ya trabajamos en el aula de alguna manera, pero que muchas veces no los relacionamos con los ODS. Creo que es bueno que a partir de este momento, cualquier actividad, por ejemplo, hemos celebrado el 25N, pues hagamos referencia al objetivo número 5, que cuando tratemos la violencia de género también, que cuando tratemos el Día de la Mujer Trabajadora hablemos de trabajo decente y crecimiento económico, que cuando hablemos de la inmigración hablemos de la reducción de la desigualdad, del fin de la pobreza, de hambre cero, que cuando hablemos de consumir productos de cercanía, de kilómetro cero, hablemos de producción y consumo responsable, es decir, que siempre tengamos un punto de referencia cuando tratemos diferentes temas en el objetivo de desarrollo sostenible, para conocerlos, para darle la importancia que se merecen y sobre todo para que la escuela empiece realmente a contribuir en el desarrollo de esos objetivos y la consecución de las metas de la Agenda 2030. En definitiva, mejor dicho, el currículum, sobre todo de geografía y biología, se podrían basar perfectamente en los ODS, y las demás áreas pueden cumplimentar este currículum con distintos tipos de actividades y proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería un poco esa idea que yo tengo de hace tiempo de que los ODS podrían ser perfectamente un eje fundamental del currículum, sobre todo si pensamos que la sostenibilidad es algo fundamental y si no realizamos o no contribuimos a esa sostenibilidad, posiblemente tengamos muchos problemas a partir de ahora. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo podemos trabajar esos ODS? Pues podemos establecer claramente proyectos de centro, ¿vale? Plantear y desarrollar proyectos centrados en la agenda con diferentes actuaciones enfocadas a su cumplimiento: huertos, recreo residuo cero, campaña, que son muchas cosas de las que ya hacemos y realmente muchas veces, o casi nunca hasta ahora, se han relacionado con los ODS. Creo que es el elemento que falta para contribuir a su conocimiento y a su desarrollo. Proyectos interdisciplinares, es decir, proyectos que realmente hacemos, pero que cuando lo hagamos, o cuando establezcamos esos proyectos interdisciplinares, sobre todo si lo hacemos, por ejemplo, ya llevándolo a mi tema, proyectos entre geografía, historia, biología y biología, en primero o tercero de eso, por ejemplo, donde más claramente se pueden hacer, pues que esos proyectos que posiblemente se hagan y se hayan hecho y se seguirán haciendo, pues siempre establezcamos esa relación con los ODS, los mencionemos, los relacionemos y los tengamos siempre presentes a la hora de trabajar esos proyectos. Después, proyectos de área, en este caso proyectos de geografía e historia, o proyectos de biología, o proyectos de matemáticas, donde siempre haya esa referencia a los ODS, y que en mi caso pues me ha llevado a desarrollar el proyecto ODS junto con otros compañeros de geografía e historia, y que llevamos 2 años trabajando, y que aquí tenéis una serie de enlaces que cuando tengáis a vuestra disposición la infografía y la presentación, pues podéis pues ver y tener algunas pistas de cómo poder hacerlo. Y después, actividades sistemáticas o puntuales. Es decir, actividades donde, por ejemplo, en cada tema al final o al principio, cuando convenga, establezcamos una relación del tema que estamos tratando con algún ODS de manera sistemática, o en casi todos los temas. O bien de manera puntual, cuando se establezca o se vea claramente esa relación, pues que siempre hagamos esa referencia a los ODS para que los alumnos lo conozcan, vean de qué tratan, de qué van, cuáles son las metas, si ellos pueden contribuir a conseguir cosas, y que realmente vayan asumiéndolo como algo fundamental, algo básico en el desarrollo de su educación. Como veis, son muchas posibilidades y podemos trabajar de muchas maneras.
Bueno, y una vez que se ha planteado todo esto, tenemos un reto o dos, ¿eh? ¿Cuáles son? Pues, si te animas, subir tu proyecto ODS a un Padlet, que tenemos aquí, que tenéis el enlace y que está abierto para que podáis trabajar. O bien, crear un hilo en Twitter con la etiqueta ODSGEG, donde destaques 3 aspectos de la importancia de tratar los ODS en el aula y posibles unidades o proyectos donde puedas usarlos. ¿Bien? Son proyectos, son retos compatibles, no son, se pueden hacer los dos si os animáis, y yo desde luego os animo a plantear los ODS siempre en vuestras actividades, en vuestros proyectos, en vuestros temas, porque tanto a ustedes como sobre todo al alumnado les va a servir para ampliar el marco y ampliar la referencia de esos temas y de esas unidades y de esos proyectos a la sostenibilidad, hacia la sostenibilidad. Bueno, y aquí tenemos también una serie de referencias y recursos que podéis utilizar, que podéis tener, que están en la red, que ustedes podéis ampliar y que simplemente es un poco de referencia que lógicamente tendréis a vuestra disposición también cuando podáis tener la presentación en vuestro poder. ¿Vale? ¿Qué es ahora? Es decir, desde este momento puedes acceder a la infografía y a todos sus materiales escaneando este código QR o tecleando o yendo a esta URL del Gennady. Así que nada, espero que todo haya sido de vuestro agrado, que os sirva, que os animéis y hasta la próxima.